Bien, entonces, como les expliqué anteriormente, vimos hasta lo que era el diagrama de flujo y vamos a continuar en este plan de seguridad alimentaria, como les he mencionado varias veces, que es un plan similar a lo que es el sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control. Entonces, luego nos solicita lo que es un diagrama de flujo, que eh, es la representación gráfica de todas las etapas del sistema de producción de un producto. Entonces, valga la redundancia, el proceso de elaboración en cada una de sus etapas se va a representar a través de un diagrama de flujo y posteriormente se debe de incluir una descripción del proceso en el que se van a poner, por ejemplo, el número de la etapa, el nombre de la etapa y la descripción de esa etapa. Por ejemplo, si hablamos de las carnes ahumadas, la etapa inicial se llama recepción de piezas para ahumar. Para ahumar. Nombre de la etapa, perdón, acá me confundí. Este sería el nombre de la etapa y esta sería la etapa número 1, descripción de la etapa. En este proceso se realiza la inspección de cada una de las piezas que se reciben. Se toma temperatura, se toman muestras para análisis microbiológicos, ¿qué más? Se verifica la calidad del empaque de las materias primas, se realiza una inspección para evaluar, ya dije, análisis microbiológicos. Entonces, es describir o consiste más bien en describir qué es lo que se hace en la etapa que se está mencionando al lado izquierdo. ¿Qué parámetros voy a controlar? Pues si estoy hablando de tomar temperatura, voy a controlar la temperatura. Si estoy hablando de parámetros microbiológicos o de análisis microbiológicos, debo de contar con un parámetro microbiológico a comparar que debe de ir de acuerdo a la normativa, en este caso lo de criterios microbiológicos del reglamento técnico centroamericano u otra fuente que sea de confianza, ¿verdad? Entonces, esta etapa debe de incluir cada una de las etapas del diagrama de flujo. Es importante que el diagrama de flujo vaya numerada cada una de las etapas, que identifiquen cuál es la etapa 1, cuál es la etapa 2 y así sucesivamente. Para la elaboración del diagrama de flujo es necesario y es importante que investiguen antes qué es lo que contiene el diagrama de flujo, qué partes va a incluir el diagrama de flujo y saber identificar a través de las diferentes figuras que componen un diagrama el diagrama que ustedes van a hacer. Bien, continuando, tenemos que después de elaborar la descripción es necesario que hagamos una revisión de los programas prerequisitos. Para ello se les ha dado lo que es el formato de la auditoría, en el cual el resumen de esa auditoría es lo que ustedes van a tener que incluir dentro de este apartado. Entonces ponen, lo que se puede hacer es solo copiar y pegar acá el formato que tenían en la auditoría, o sea, el resumen que tienen en auditoría, se lo traen y lo pegan acá donde se lo solicita, ¿verdad? Les expliqué en la clase de auditoría sobre cómo calcular el porcentaje final de cumplimiento. Entonces acá está, también se incluye ese porcentaje final de cumplimiento. Bien, posteriormente vamos a tener que elaborar o más bien identificar cuáles son aquellos peligros que son más significativos en las materias primas que nosotros estamos recibiendo o vamos a procesar para obtener nuestro producto final. Bien, eh, ¿qué se hace? ¿Qué dice acá que se hay que hacer? Pues la identificación de los peligros, que es la columna 2, dice acá que se deben de considerar todos los peligros conocidos o los peligros que son previsibles o potencialmente puedan ocurrir dentro de lo que es el proceso de producción de la materia prima que estamos tratando. Entonces, ¿qué peligros vamos a identificar? Recuerden, peligros biológicos,
peligros químicos y peligros físicos, ¿verdad? Ahí les da una breve descripción de lo que es un peligro o de los diferentes peligros que estamos mencionando. Bien, entonces voy a hacer un ejemplo acá. En el caso de, como siempre, por ejemplo, costilla de cerdo fresca. Ese va a ser mi ingrediente. Peligros biológicos. Bien. Acá fíjense que la USDA publica un documento que bien interesante porque incluye dentro de este documento lo que es los diferentes peligros microbiológicos a los que está expuesto, por decirlo así, los diferentes tipos de alimentos. Así, si ustedes buscan en ese documento, ustedes encontrarán ahí que la carne de cerdo hay que considerar tales y tales microorganismos, que déjenme ver si lo logro ubicar. Si logro ubicar este documento, que es bastante interesante. Vamos a ver, controles, sí, creo que este lo voy a buscar. Déjenme buscarlo. Bien, entonces si ustedes en lo que lo busca el documento acá, voy a ubicar también, aceptar, no encuentra nada, dice esto. Perdón. Bien, lo buscaré acá. Si lo busco en el Reglamento Técnico Centroamericano, existe un grupo de este tipo, ¿verdad? Que lo que van los productos cárnicos, que está en el grupo 8, que se llama carnes y productos cárnicos. Lo vamos a buscar. Grupo 8 dentro del Reglamento Técnico Centroamericano. Vamos a usar ese de referencia para identificar los peligros biológicos. O sea, más que todos los potenciales, ¿verdad? Veamos grupo 6, 7, grupo 8. Bien, dentro del grupo 8 hay subproductos como lo son productos cárnicos, dice. Empacados y sin empacar. Productos cárnicos diferentes al pollo, dice, acá se incluye. Entonces, ¿qué peligros menciona acá? Acá menciona la E. coli. Menciona E. coli y menciona también Salmonella, Listeria y la E. coli 0157H7. Entonces, esas son las que vamos a incluir. Entonces, peligros biológicos. Vamos a poner acá presencia de E. coli. E. coli y salmonella y listeria. Aquí ustedes ponen correctamente los nombres de los microorganismos. Entonces, presencia de E. coli, salmonella, listeria en los cortes que se reciben. ¿Existe este peligro? ¿Requiere un control preventivo? Sí lo requiere, ¿verdad? Justifique la decisión. Se requiere un control ya que el peligro puede aumentar al no controlar la cadena de frío. Bien, ¿qué medidas de control preventivo? Acá detallan. Conservar la cadena de frío, auditar al proveedor y sus sistemas de
transporte. ¿Por qué? Para ver si él también cuida la cadena de frío. Se aplica el control preventivo en esa etapa, si se aplica le ponen sí y si no lo dejan en no. Bien, químico. Aquí detallamos qué peligro químico hay y contestamos las preguntas tal cual yo lo hice. Luego físico, realizamos las mismas preguntas. Bien, dejaré el video acá para que no se alargue mucho y voy a continuar luego en el siguiente video.